Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Bienvenidos a un programa más de Reporte 10. Por poco digo novelísimo, pero no, novelísimo es nada más la cuestión cultural. Reporte 10, una encomienda de la televisora MXN, donde tenemos el gusto de transmitir para ustedes, estimados amigos y televidentes, sobre temas, al menos por el momento, que vienen siendo muy álgidas porque forman parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste, tengamos conciencia o no las tengamos, tengamos el interés o no lo tengamos. Esto es una situación. ¿Qué tema? ¿A qué me estoy refiriendo? A algo con lo cual vivimos todos los mexicanos y se llama la vida fiscal institucional. Lo que está en las leyes, que tiene si algo ha cambiado en México, son las leyes fiscales. Y esto es constante. Cuando no hay cambios, es que hay muchos cambios también. En la reglamentación, en sus adecuaciones y en nuevas leyes. Sin más preámbulo que esto que les estoy mencionando, me permito darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que me place mucho presentarlo. Buen amigo dentro del Colegio de Contadores Públicos, una presencia constante. Y por lo que voy a mencionar, ya podrán ustedes entender. Es el licenciado en Derecho Marco Gutiérrez Martínez. Bienvenido, Marco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la programa oportunidad. Reporte Un gusto. 10. Saludos a la audiencia. Y vamos a compartir la responsabilidad de dirigir el programa a nuestro ya consabido, y lo van a ver constantemente, contador público, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, Santiago Rejón. Santiago. ¿Qué tal? Buenas pues tardes. Nuevamente buenas tardes, acá, bienvenido. En este gustazo de convivir a este nivel, aunque insisto que los temas que son temas legales, lees el Código Fiscal y es así como el apocalipsis muchas veces, ¿no? Y por dónde ando, ya no estoy, sobre todo para el que no es experto en la materia, ¿no? Y nos permite a nosotros como contadores públicos, a ti como licenciado de Derecho, por cierto, especializado, Marco, en el Derecho Fiscal, egresado tanto en la licenciatura como en la maestría, entiendo. Es correcto, sí, de la UNAM, así es. Prestigiadísima nuestra orgullosa UNAM, dentro de las mejores universidades del Sin mundo, duda. Yo diría que la mejor, por lo menos de México. Claro, y además soy Puma, Excelente, excelente. en ese aspecto, valga la coloquialidad. Y además tiene un adorno, así le quiero llamar, un adorno que ha sido el delegado de la PRODECON. ¿Y qué es la PRODECON? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es el organismo que defiende al contribuyente, porque así como anticipamos en el programa, mucha situación, oye, pero yo no sabía que estaba en pecado o venía lo mortal, pero estabas en pecado y luego pues no me fui a confesar, sino vino el cura directamente a ponerme la sanción por hacer un símil, nada más por eso. Pues no. Hay un organismo que sí es la PRODECON, Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde Marcos estuvo como delegado. ¿Cuánto tiempo? Correcto, estuve un poquito más de 3 años, casi 3 años y medio. Ahí estuvimos defendiendo a los pagadores de impuestos aquí de Quintana Roo. Suficientes para que hayas tomado una experiencia que te lleva, bueno, a tener, pues me atrevo a decir, un mejor nivel del común, de los profesionales incluidos de la contaduría pública, porque pudiste sentir la presión del contribuyente, nosotros sentimos la del cliente, tú la del contribuyente. Totalmente, sí. A efecto de que puedas llevar un caso de los muchos que debiste haber solucionado, pero ya aún inclinándose hacia el contribuyente, no es nuestra visión como contadores públicos que podemos poner a pie juntillas y decir, es que es injusto, esto es ilegal. Tú con los pelos de la mula en la mano decías, es ilegal o es injusto, sí, y también con los pelos de la mula en la mano. Sin más preámbulos, nos queremos ir a un tema que lo habíamos hablado aquí en el tiempo previo a las cámaras, de algo que a mí
a mí me hace sentirme curioso, no como contador público, como consumidor, como común de los mortales. Y acaba de pasar el Buen Fin. Y esa idea de planteárselas a ustedes, o tenerlo aquí en la mesa, no fue mía, fue de Santiago. Contador, ¿te has dado cuenta que tenemos esta situación en el Buen Fin? Híjoles, pues sí. ¿Y qué tal si en el próximo programa lo planteamos? Pues sí, me gustó. Santiago, explícanos cuál es la problemática, cuál es el riesgo, como se le quiera llamar a eso del Buen Fin. Claro. Y desde luego. La intervención está... No, pero además lo que vas a estar diciendo va a estar tocando aristas donde Marco seguramente tendrá algún comentario. Claro que sí. Antes que nada, buenos días, estamos en Reporte 10. Pues acabamos de pasar el Buen Fin, un Buen Fin que se alargó, un Buen Fin que tiene, como decía el contador Novelo, una arista, la combinación con la pandemia. Nadie tiene dinero y las noticias a nivel nacional nos dicen que los ingresos que se generaron este año fueron mucho mayores en 100% de lo que se generaron el año pasado. ¿De dónde salió tanto dinero, verdad? Bueno, para dar paso a este tema, nosotros hemos hablado como contadores de la discrepancia fiscal. ¿Qué es una discrepancia fiscal en términos generales para que se pueda entender? Es cuando tus ingresos, tus gastos son mayores a tus ingresos. En este aspecto, pues la persona que no puede demostrar que tiene un ingreso de 10 y gastó 20, ¿de dónde salió, verdad? Y llegamos al punto del Buen Fin. El Buen Fin trajo el uso de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las compras que se hicieron departamentales. Me imagino que cada banco incrementó su nivel de crédito a las personas para que esas personas pudieran tener un acceso a la compra en este Buen Fin, ¿verdad? Si bien el Buen Fin trae buenos beneficios para la población, pero nunca visualizamos el aspecto de la complicación en el aspecto fiscal que está siendo vigilado en estos momentos por las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dinero para gastar, aunque sea crédito, la autoridad la está considerando que es un ingreso anticipado. Y por lo tanto, si tú no estás dado de alta incluso ante el SAT, puedes tener una complicación al respecto. Bueno, desafortunadamente ya pasó el Buen Fin. Ahora nos tenemos que ocupar y preocupar de lo que viene hacia adelante. ¿Qué está sucediendo? Si yo tengo una tarjeta de crédito, la utilicé en el Buen Fin, ¿qué complicaciones me puede traer? Bueno, si eres un contribuyente que está registrado, pues vas a tener la posible complicación de que erogases una cantidad que todavía no tienes ingresado. Este es el problema con la discrepancia que pueden declararle a algún contribuyente e incluso a un no contribuyente. Hay muchas personas que van a la tiendita de la esquina, aquella que tiene 2X, y sacan una tarjeta y les empiezan a depositar incluso tus tarjetas de débito, tus tarjetas de crédito, repito, las tarjetas departamentales. Y no necesariamente tiene que ser una tarjeta, porque también dentro de esta situación vienen los créditos que te ofrecen que no son a través de tarjetas. ¿De acuerdo? Esa situación sí trae una complicación respecto al Buen Fin. Emocionante el Buen Fin. Podemos adquirir cosas a un valor hasta de un 40-50% de descuento, pero no estamos pensando, bueno, nosotros los contadores sí, ¿verdad? Los abogados tenemos esta idea, y podríamos limitar, pero el contribuyente, la persona normal, la persona que incluso es ama de casa y le llegan con una tarjeta, la agarras, te pones a gastar, ¿qué haces con esta discrepancia, verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este Buen Fin. Yo creo que de aquí se pueden derivar muchas situaciones, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando de las personas físicas con actividades empresariales o que no las tengan, sino también con las empresas podría recaer en algún momento el tema de una discrepancia por el Buen Fin.
No sé si ustedes quieren aportar algún comentario respecto al Buen Fin de esta introducción que se hizo. Claro, yo sí, muchas gracias, Santiago. Fíjate que yo retomaría, yo me iría un pasito más atrás. Esta es una buena oportunidad de ver cómo en México carecemos todavía de mucha cultura en aspectos financieros. Y creo que el aspecto financiero debe ser considerado importante para después pasar al contable y después al tema legal. Cuando empecemos a tener una cultura más sólida en esos tres elementos, nos evitaremos muchos problemas, pero además ustedes televidentes van a poder aprovechar o maximizar los beneficios adecuados de la ley. Generalmente estamos acostumbrados a decir, pues, soy sancionado, soy cuestionado, tengo que llevar yo documentos, mi contabilidad, pero no nos vemos o no somos cuidadosos muchas veces por falta de conocimiento respecto de cómo aprovechar esos beneficios, o los queremos aprovechar pero lo hacemos mal, y entonces lejos de obtener el beneficio nos metemos en problemas inimaginables, ¿no? Me atrevo a poner un ejemplo. Un empresario que necesita, pensemos, un material de trabajo, un refrigerador, un congelador para el negocio, pero no tiene el crédito, y entonces le dice al hermano o al amigo, y préstame tu tarjeta, está la oferta muy buena, a meses sin intereses, y yo te pago a ti cada mensualidad y sin problema, ¿no? Esto es muy común, o la tarjeta del papá o del primo. Entonces se la prestan, pasan la tarjeta, y aquí ya empieza a haber dos efectos, ¿no? Uno, para el dueño de la tarjeta, como bien dice Santiago, y espérame, ¿cómo gastaste 50,000 pesos en un congelador? Si además tú no te dedicas a nada, ninguna actividad relacionada, pero además no tienes ingresos o no se justifica el tema de tus ingresos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí se abre un área de oportunidad para la autoridad del titular de la tarjeta. Y luego, el que va a utilizar el congelador, ya bueno, pues vamos a facturarlo a mi nombre, ¿no? Finalmente es la empresa o la marisquería, lo que sea. Y entonces pagamos con una tarjeta, lo facturamos a nombre de otra empresa que no está vinculado. Y ahí otro problema, ¿no? U otro error. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando ya viene un tema de revisión, no hay esta congruencia entre quien pagó el refrigerador y quien lo utiliza finalmente, o a nombre de quién está la factura, y entonces el empresario puede pensar, ya compré 50,000, lo voy a deducir, voy a obtener un beneficio fiscal, seguramente llega con ustedes y ustedes le dirán, oye, eso no tenía que ser así. Y entonces empieza una serie de problemas, porque después, ven, aquí llevamos dos temas: el financiero, con el conocimiento del debido uso del crédito, tener muy claro para qué es el crédito; después el tema contable, y muchas veces ahí nos quedamos, debiendo pasar al tercer nivel, o al tercer cajón, que es la parte legal, ¿no? Decir, oye, ¿y ahora cómo lo arreglamos? La verdad es que es muy fácil desde el punto de vista legal en ese momento, porque podemos hacer un contrato, por ejemplo, un contrato ya sea de mutuo, de préstamo, inclusive una autorización para que el tercero sea el beneficiario de la compra, y de esa manera se va vinculando. Y entonces sí queda muy claro, cuando llega una autoridad a revisarnos, que a pesar de que el refrigerador lo pagó con la tarjeta de crédito un tercero, yo, el beneficiario final, se lo estoy pagando a través de un vínculo jurídico, que necesita el contrato, y voy haciendo mis pagos, ¿no? Hacemos los recibos semanales, mensuales, según las mensualidades que se hayan acordado, y al final el beneficio fiscal no se pierde. Yo libro al que me prestó la tarjeta del problema, porque si le llega a la autoridad y le dice, oye, ¿qué onda con esto? O decir, no, espérame, sí lo pagué yo, pero no es mío, ¿no? Lo trasladé el beneficio. Así es. Y entonces, bajo este esquema, digo, ¿por qué en México no somos como más cuidadosos, ¿no? Con ese tipo de cosas que a veces no son caras, a veces nada más es una cuestión de la asesoría, decir, oye, es cómo lo podemos hacer, pero además en el colegio de contadores, con expertos como ustedes, eso es muy sencillo corregir. De tal forma que estos pequeños pasos creo que nos pueden dar mucha protección o mucha tranquilidad del futuro de lo que viene, ¿no? Que es lo que yo como que podría aportar de este uso del crédito, y al final los efectos fiscales y legales que pueden generarse. Claro, de primera mano nosotros tenemos que la primera fuente de financiamiento de una empresa es el propio socio, el propio accionista, ¿verdad? Y cuando está la empresa caída y no hay un crédito bancario, ¿qué es lo que hace? Pues ve el medio incluso de obtener una tarjeta o un crédito, obtener el dinero, prestárselo a la empresa, y viene esa cuestión problemática del financiamiento a través de terceros,
Y por supuesto que el problema lo tiene el tercero, la empresa no lo tiene. Lo que debemos de cuidar siempre es, cuando hagamos transferencias, poner en la transferencia qué tipo de transferencia es, para evitar que se vaya a estimar que es un ingreso propiamente de la persona, ¿verdad? Regresando al tema del Buen Fin, esperemos que la tarjeta la hayan utilizado lo más prudente posible, porque esto pues sí va a llevar una complicación en el aspecto fiscal, pero también en el aspecto financiero, en el aspecto del bolsillo del contribuyente, porque hubieron créditos que se otorgaron hasta de 24 meses, para que de este Buen Fin en 2 años termines de pagar ese crédito. Pero ese crédito no solamente es el crédito, sino la implicación fiscal que puedes tener por el relativo ingreso que tienes anticipado, porque es un préstamo, el banco te da un préstamo, no lo ves porque vas, compras inmediatamente, y entonces es un préstamo, es un ingreso por un préstamo, y eso te provoca que tengas que registrarlo de algún modo, ¿verdad? A ver, va para los dos. Yo soy una persona moral, lógicamente, mejor dicho, soy una persona física que constituyó una persona moral. En el Buen Fin, que todo el mundo tuvo necesidad de ingresos por la pues desactivada que esta pandemia ha provocado en materia económica en el país, el empresario inmobiliario pone en el Buen Fin, tomando lo que estás diciendo, Santiago, no solamente las viviendas de interés social o de inclusive de tipo medio, que aquí en Cancún sobre todo y en muchas partes, ya es condominal por los sistemas de seguridad que se están usando ahorita, que no sería el punto a tratar. Pero abajo tiene locales comerciales y a mí me interesa un local comercial. Y el Buen Fin me dice, mira, este inmueble vale 10 millones de pesos, donde puedes poner tu negocio, y me enamoro de la idea. Y el enganche son 2 millones y lo vas a pagar en 24 meses. El enganche, y después empezará. Estoy poniendo el ejemplo. La empresa está quebrada o está disminuida. El restaurante del cual soy dueño está sin ocupación, más que en un 10%, 15%. Mis ingresos, que eran de 150,000, 200,000 pesos al mes, pues ahora son 20,000 y estoy suplicando allá a los empleados que me esperen y lo demás. Pero yo, de las utilidades de mi negocio, fui una persona muy consciente de eso y guardé, como dice la Biblia, que pasó allá con el rey egipcio, que se le llamaba de otra manera, no era rey, pero pues era el equivalente, el faraón. Guarda en tus hilos, así se llama ahora, todo el trigo que puedas, porque te van a venir 7 años de escasez. Y bueno, pues, yo pensé en José, que así le habló con el faraón, ¿no? Y bueno, y lo hice. Tengo dinero, pagué mis impuestos de la sociedad, mi empresa pagó los impuestos, tomo el dinero que ya pagó los impuestos, o sea, una palabrita, CUFIN, tiene CUFIN. Eso significa que ya se han pagado los impuestos y puedo disponer del dinero. Está libre de impuestos. Los saco de allí del banco donde los tenía yo produciendo y digo, por supuesto que sí. ¿Cuánto es el primer pago? Aprovecho esta oportunidad y va el 10% de los 2 millones, van los 200,000 por delante. Automáticamente estoy cayendo en una discrepancia fiscal para la empresa porque está sacando un dinero vía enganche y no tiene el ingreso porque no tiene clientela. Y aquí, perdóname Marco, perdóname Santiago, puse el ejemplo para aterrizar lo que me pareció, motivado por Santiago y explicado por ti, me pareció muy acertado. Y ojalá quien nos esté escuchando tenga el cuidado de algo que mencionaste. Celebre un contrato. Está en libertad por ser una persona totalmente independiente de la empresa que formó, fiscalmente hablando, son diferentes. Él es un socio, donde pueda demostrar que le hizo un préstamo. Y le hizo un préstamo y posiblemente
o sin intereses por un periodo de gracia, o con los intereses mínimos por tratarse de su propia empresa. Y entonces ya me voy al abogado fiscalista. El contrato debería ser un contrato de mutuo. Si se trata con relación a un tema de préstamo mercantil, es el préstamo. No tal. quiero que haga un aumento de capital porque tendría que dejarlo allá. Claro, claro. ¿no? Es el o préstamo. para retirar, entonces es un préstamo. Sí, correcto. 2, el contrato tiene que ser pasado por notario. Esa pregunta es extraordinaria. El día de hoy, lamentablemente, sí, porque es el momento adecuado, o más bien cuando pase con el notario, se dará certeza de la celebración del contrato por toda esta ola. Fecha cierta se llama, Así ¿no? es, justamente. Entonces, O sea, no me lo sí. van a validar ni... Porque si soy el mayoritario, pues puedo firmar por empresa y puedo firmar como persona física, Sí, en estricto sentido sí puedes, no hay impedimento. pero la fecha que le estoy poniendo al contrato, la autoridad, en el caso de una revisión, pudiera decirme no te lo acepto porque no ha pasado por notario, Correcto. porque no tiene fecha cierta, Así aunque es. lo menciona ya, o sea, debe de estar notarizado. Correcto, Segunda así es. pregunta. En este estado, como en el estado de Baja California, tienen la misma legislación que los registros públicos de la propiedad, hacen legal todo lo que sucede. O sea, es constitutivo de derecho. Técnicamente usamos ese concepto. Ese contrato, si no está registrado en el registro público de la propiedad y del comercio, que siempre se nos olvida el complemento, y del comercio, también me lo pueden discutir, porque Es no es legal todavía. O sea, tendrían que registrarlo. Sí, es correcto. Sí, si yo si tengo un contrato y no está registrado, la operación de compraventa en inmuebles no se actualiza. Es como si no hubiese la operación. Como bien dice, solamente pasa en Quintana Roo y en Baja California, ¿no? Pero aquí, en ese sentido, los contratos, tenemos una parte de los contratos que son privados, que incluso no necesitan ser notarizados, ¿verdad? Debido a estas situaciones es de que se sugiere que esos tipos de contratos, aún siendo privados, deben notarizarse precisamente para evitar esos problemitas que ya la autoridad está subiendo a otro nivel sin que se requiera, ¿verdad? Claro, si le voy a dar efectos fiscales al asunto, necesariamente. Si solamente es un tema de contrato entre particulares, por ejemplo, entre los arrendamientos, y no tengo ningún problema en cuanto al efecto, no requiero ir ante el notario, no es un requisito. Recuerden que inclusive la legislación civil nos habla de contratos verbales. No necesariamente tienen que estar por escrito, pueden ser de palabra, pero ya al día de hoy, por el tema de las operaciones inexistentes, los factureros, todo esto que el gobierno federal ha estado combatiendo desde hace un par de años, sí es totalmente recomendable el tema del contrato. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí hay un buen tema. Yo tengo contratos, los realicé, fueron reales, pero yo no los tengo notarizados, no los protocolicé. Es buen momento para hacerlo ahora, inclusive el tema de un reconocimiento de firmas, que es otra figurita que se puede aprovechar ante el notario. Van las dos partes ante el notario y los dos reconocen que hace 3, 4 años, cuando hayan celebrado el contrato, plasmaron su firma, el notario dará fe de eso y generará un antecedente de que está ahí como resguardado, ¿no? Fabuloso, Marco, Muy bien, fabuloso. muy bien. No. A la salida te invito, pues estamos tomando Coca-Cola, te invitaré a otra cosa, por el magnífico tip que me estás pasando en lo personal, porque esto nunca dejamos de aprender, Santiago. Claro. En esta profesión de la contaduría pública, de repente muestra un refilón que no teníamos pendiente. Claro que lo que acaba de decir, el reconocimiento, grábenselo bien, mis estimados amigos televidentes, el reconocimiento de firmas. Si no notarizaron para que exista fecha cierta de la operación, que te la pueden tirar por ese motivo nada más, y te van a hacer una consecuencia terrible para la empresa, pues obtuvo un ingreso, y si es empresa, el 30%, ¿no? Así Si es persona física, así el 35%. Y te fincan la responsabilidad. Y defiéndete, mi hermano. Contrata al fiscalista. Digo, qué bueno por la parte del trabajo, ¿no? Pero qué triste que por una sencillez, por algo tan fácil de llevar a cabo, incurrió en ese riesgo, ¿no? Claro, y muchas veces también yo me he dado cuenta que el empresario o la persona que lo hace se quiere ahorrar el dinero. Y entonces dice, no, es que me va a cobrar el notario, la cantidad que te cobra el notario me la ahorro y mejor no.
no se dan cuenta que lo que está en riesgo es el patrimonio como tal, ¿no? Es como decir, tengo un coche nuevo y me cuesta mucho trabajo el pago del seguro, ¿no? Entonces me lo voy a brincar. Así es. Y yo sorpresa, ¿no? Aquí se actualiza eso de cuando no lo tienes, lo necesitas, y entonces es mejor prevenir y poner el poquito extra, pero más vale la prevención. O sea, que les puede ir también con los contratos, igual que, que en el Buen Fin, ¿verdad? Claro. Piensas que estás haciendo algo correcto, pero no es de esa manera. Entonces, nosotros queremos, como especialistas, contadores, abogados que estamos en este tipo de programas, invitarles a que se acerquen a los especialistas antes de hacer algún movimiento financiero, fiscal, incluso de la vida tradicional. Si no conoces del tema, pregunta antes, porque esto puede venir a una repercusión tan grave que me ha tocado escuchar que incluso el patrimonio de la propia persona se ve en riesgo, ¿verdad? Se pone en juego. No solamente estamos hablando del empresario, sino del empleado, del que es un trabajador común. Para evitar esto, pues bueno, vamos a trabajar pensando que en el Buen Fin no nos fue tan bien o nos fue tan mal. Depende de las operaciones. Pero mira, muy buena No pensé que le sacásemos tanto jugo al Buen Fin. Bueno, no les vamos a cobrar honorarios, va como Buen Fin, que en este caso pues es buen fin de semana, porque acaba de terminar el Buen Correcto, Fin. sí, aquí lo alargamos, Así aquí es. no pasa nada. Ya terminamos esta primera parte de este programa, nos vamos a ir a la segunda también en un tema muy importante y les doy el adelanto, las auditorías, qué son, cómo se conforman, por qué vienen, cómo enfrentarlas. Así que regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Reporte 10. Tenemos el tema que les prometimos en el corte anterior, que es el cierre del ejercicio. Estamos en noviembre, estamos a punto de concluir este penúltimo mes en el cual tenemos que prepararnos como empresarios, como contadores, dar sugerencias. ¿Por qué? Porque en este cierre de ejercicios hay muchas actividades que los empresarios deben de tener en cuenta para efectos de no tener implicaciones cuando tengan su declaración anual, que tengan que hacer su declaración anual. ¿Por qué? Porque esta situación les lleva a obtener ciertos conceptos que no cuidaron en el ejercicio anterior, ¿verdad? Aunado vamos a tocar también el tema de que en estos momentos se están llevando a cabo por parte de las autoridades fiscales ciertas cuestiones de
revisiones, las que nosotros le llamamos revisiones de escritorio, las que son las visitas domiciliarias, y sorpresa, porque lo que queremos y estamos esperando, ahorita ya traemos nosotros un ambiente prenavideño desde hace casi un mes, Sí, sí, sí. y estamos queriendo pasar el resto del año de forma tranquila, y sorpresa, te llega una cartita de invitación, te cae en tu buzón tributario el sentido de que tienes una revisión. Y allá es donde empieza el primer dolor de cabeza del fin de este año 2020. Aparte que ya tenemos todo el problema mental de la pandemia, de no salir, de no hacer ejercicio, de muchas situaciones complicadas que hemos tenido y que quisiéramos que nuestro cierre de ejercicio sea así holgado, que sea bonito, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a ceder la palabra al maestro Marco Gutiérrez para que pueda explicarnos lo que es el cierre del ejercicio, las implicaciones y hablarnos un poquito de lo que son las auditorías para esos efectos de lo que son las visitas que están llevando a cabo. Perfecto, sí, muchas gracias. Yo haré un antecedente de la pandemia, ¿no? Es decir, el antecedente previo que no tenemos que perder es este. Este año es atípico y eso también lo lleva a la manera en que las autoridades fiscales se están comportando. Justamente como por el tema del COVID, no ha habido una recaudación consistente, porque como lo referías en el primer segmento, Santiago, dinero no hay, o sea, no hay flujos, los restaurantes, la actividad económica, todo está detenido, y entonces eso también de manera indirecta y directa impacta en la recaudación tributaria. Entonces, recuerden que los presupuestos de los gobiernos son anuales, tienen ciertas metas y tienen que cumplir sus compromisos a partir de eso. Entonces, ante la situación de la falta de recaudación anual, pues una vez que se empezó la reactivación de la actividad económica, también se reactivó la actividad de fiscalización por parte de las autoridades y empezaron a retomar, al menos aquí en Quintana Roo, una dinámica muy atípica, porque recordemos que las revisiones dura un año, la autoridad tiene un año para concluirlas, desde que las inicia hasta que las concluye. Curiosamente, llevamos como 4 semanas previas en donde las que iniciaron independientemente en el mes que iniciaron, por ejemplo, las de febrero, las de marzo, estábamos acostumbrados, pues las atendíamos hasta febrero, marzo del año siguiente, ¿no? Ahora todas estas las han estado adelantando justamente para decir, tenemos que cerrarlas ahora para poder obtener recaudación y poder cerrar nuestro ejercicio. Y se ha dado este movimiento atípico, yo no lo había experimentado antes, pero concretamente en este año sí hemos tenido la experiencia de que han habido muchos casos de esos. Luego, ¿cuál es la experiencia que esto ha venido detonando? Pues que hay que adaptarse a la nueva realidad, en este caso también fiscal, en el tema de las auditorías. Y algo que me llama mucho la atención es que la autoridad creo que ya ha estado evolucionando de tal forma que nos está ganando. Recuerden el día de hoy cómo evolucionó pues todo el tema digital, el comprobante fiscal por internet, la contabilidad electrónica, pero cuando volteo a ver a algunos clientes, a los propios empresarios, pareciera ser que esta evolución no está caminando a la par. Y eso a mí me llama la atención, sobre todo y me prende un foco de alarma porque la autoridad lo está utilizando a su favor. Es decir, yo tengo ciertas ventajas, el flujo, puedo controlar ahora muy bien tus movimientos bancarios, puedo darme cuenta si estás presentando declaraciones y además si la estás presentando en ceros o no, te puedo mandar un correo electrónico, prácticamente te estoy diciendo que me estás debiendo el pago de impuestos, y cuando volteamos a ver qué está haciendo el empresario o el contribuyente, nos damos cuenta que tenemos todavía temas de es que esta cuenta es fiscal o no es fiscal, ¿no? Seguimos pagando tarjetas de crédito en efectivo, no tenemos controles, el control interno para muchos es un tema como totalmente desconocido. Se despedazó totalmente porque al hacer el home office, pues totalmente ya no estás en la empresa, ya no puedes llevar el mismo control, ¿verdad? Cada quien por su lado y cada quien iba a colaborar, ¿no? Y eso va abriendo oportunidades porque eso va creando huecos en la administración de las empresas. Y entonces eso nos vuelve vulnerables como contribuyentes. Entonces la autoridad sí lo estaba aprovechando en el sentido de, a ver, ya te estoy revisando, te empiezo a requerir información, no me la estás aportando y entonces te empiezo a determinar créditos fiscales. Así es. Y entonces es aquí en donde ahora, como bien decía Santiago, ya muchos estamos en el chip de, pues ya prácticamente el año se acabó y pareciera ser
que así terminará, pero no, lo cierto es que la autoridad fiscal está urgida de dinero para satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Claro, Marco, me surge una inquietud, porque ahorita son inquietudes, estamos en un momento de incertidumbres, porque la pandemia nos movió en todo sentido, entonces todavía no sabemos las reacciones, ¿verdad? Esta situación atípica que estamos pasando, por supuesto, unado con la tecnología, me lleva a pensar, porque vamos a llegar a tocar el punto de las auditorías, que las auditorías cuando ya te mandan una revisión es porque ya hay un antecedente, ya la autoridad ya detectó que hay algo irregular. Y déjeme decir, aunando con el tema anterior, posiblemente sea algo que están detectando del Buen Fin del año pasado. Puede ser, sí, por ejemplo, para algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, cuando ya te llega la revisión es porque ya la autoridad tiene la facturación electrónica, tiene tus gastos, tus ingresos, toda tu actividad, y eso es lo que detona precisamente ese tipo de revisiones que están llegando hoy día y en fin de año, ¿verdad? Sí, es muy cierto lo que comenta Santiago, y esto abre un área de oportunidad importante para nuestros amigos que el día de hoy no han sido auditados, ¿no? Que no han sido revisados por la autoridad. Si es un momento para hacer un examen de autoconciencia, como para decir, a ver, ¿cómo está mi administración? ¿Cómo está mi tesorería? ¿Cómo está el control interno? ¿Cómo estoy manejando mis impuestos? ¿Cómo estoy manejando inclusive mi economía personal vinculada con la economía de la empresa? Lo que referías en el primer segmento, el contador, respecto de yo como persona física, tomo mi tarjeta de crédito o mi dinero y lo meto a la empresa y después lo saco de la empresa y empiezo a hacer un juego muy confuso que al final del día eso le da herramientas a la autoridad para revisarme, para determinar diferencias y para pretender que le pague impuestos sobre aspectos que no debería de pagar si es que lo hubiese tenido como controlador. Entonces, para mí es muy importante hacer esta conciencia, de decir, si no has sido revisado, estás en el perfecto momento de hacer un acto de constricción, de hacer un autoexamen de conciencia. De lo que ya hice, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo estoy? Verificar, ¿cómo lo puedo mejorar? Y sí debemos de cambiar este chip del contribuyente, del mexicano, de, ay, cuando me llegue la bronca, ahí veo cómo le hago, ¿no? Eso creo que es terrible porque además recuerden, la medicina preventiva siempre va a ser mucho más barata que la medicina correctiva. Claro. Y entonces, porque además la medicina correctiva, que es, en este caso es cuando ya tienes el crédito fiscal o ya tienes a la auditoría encima o la autoridad te está ya revisando, te va a llevar a tomar decisiones precipitadas, costosas, y muchas veces te van a orillar a la propia autoridad a tomar decisiones basadas en el desconocimiento. Hemos tenido casos en donde ya a toro pasado el contribuyente nos dice, pues fíjate que yo pasé esto, lo arreglé de esta forma, y entonces, ¿por qué lo hiciste así? Pues es que me dijeron que si no lo hacía hasta antes de tal fecha, iba a perder como esta oportunidad o este beneficio. Entonces te das cuenta que eso es mentira, que la ley establece muchos beneficios, muchos plazos y hay muchas oportunidades para poder cumplir con las obligaciones fiscales. Evidentemente la autoridad siempre va a decir, no, págame o te sanciono, ¿no? Siempre ya saben, el otro día un contribuyente, un cliente nuestro se equivocó, presentó la declaración de octubre como si fuese de noviembre. Y entonces cuando se da cuenta quiere corregir y entonces le pregunta al SAT, oye, me equivoqué, pagué mis impuestos, los que eran de octubre los pagué en noviembre, ¿cómo lo puedo corregir? Y a mí me sorprende la respuesta en el chat del SAT que le dice, no se preocupe, vuelva a presentar su declaración de octubre y vuelva a pagar. Entonces se supera. Sí. Eso que dices, Marcos, creo que es muy interesante, ¿verdad? Porque me voy a quedar con las palabras de medicina preventiva y correctiva. Yo creo que los especialistas que son contadores y abogados, bueno, primero pasan por parte del contador, ¿verdad? Que es el que da el antecedente, el médico general. Luego correcto, pasarían a un especialista que podría ser la persona que se dedica al aspecto fiscal. Y después, para una posible defensa, a los abogados en esos aspectos, ¿verdad? Ya llevada notificada una auditoría, que es la complicación y el punto donde nosotros debemos de trabajar y ver qué vamos a hacer con esas auditorías. Santiago. Adelante, contador. Aunque tenemos evidentemente, cronológicamente, una diferencia, tu cutis lozano
Ya quisiera yo no tener las ojeritas que tengo, pero eso son experiencias, ¿eh? Son años, independientemente que puedan ser herencias. Pero tú viviste lo mismo que yo también fui presidente del Colegio de Contadores Públicos y tú también no hace mucho tiempo que dejaste esa responsabilidad. ¿Cuántos empresarios asistían a los cursos que damos, y me atrevo a decir, y ojalá me equivoque, que vamos a dar? No asiste el empresariado y es el que tiene el dinero en la bolsa Para que hacerlo. va a tener que pagar, dije en la bolsa coloquialmente, realmente es en el banco. Y no se interesa en ello. ¿Y por qué dije tú y yo y eximí a Marco? Y además porque dijiste algo y eso me motivó a meter mi cuchara en esta parte de la plática, de que nosotros, los contadores, tenemos un señalamiento y pido perdón, porque generalizar es el primer pecado que existe. Y quiero pedir perdón. Pero yo tengo un origen yucateco. Hoy soy un quintanarroense, cancunense, de origen yucateco. Empecé a practicar mi profesión a los 21 años. Tengo 75. Tengo más de 50 de práctica profesional. Y no me olvido de mis primeras enseñanzas, de mis clientes. Yo aprendí mucho con mis clientes. Pero casi te decían de entrada, el mejor contador es el que hace que no pagues impuestos. Dios mío, como decimos allá en el pueblo, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? Primera limitante que te están poniendo, y como se trata de que tengas la papa, sobre todo joven y que quieres, ¿cómo rebates esa situación? Bueno, cada quien con sus armas, con sus elementos, empujamos, hicimos para sentirnos bien. No dudo que muchos se hayan involucrado en muchas situaciones y se hayan dejado dominar por el cliente. Está como que un paciente vaya con el doctor y le diga, oye, el mejor doctor es el que me dice que tengo plena salud y no me va a impedir seguir fumando y seguir tomando. ¿Cómo es posible? Y es tan profesional un médico como un contador público, como un abogado o como un ingeniero. Claro. Ahora entiendo que las carreras se han acortado un tanto por las cuestiones de las enseñanzas que son mucho más ágiles, pero yo estudié una carrera de 5 años e hice mi servicio social y me encantó hacerlo enseñando. 2 años di cátedra en la universidad, en la Facultad de Comercio. Nunca voy a olvidar, y siempre, cada vez que hay oportunidad como esta, lo digo, esa palabrita de que cuida los centavos porque para que los pesos se cuiden solos. ¡Qué error tan grande! Quien aplicó eso, nada más se fijó en los centavos. Sí. Y En buscaba mínimo. lo más barato. En lugar del notario, con todo el respeto para los escribanos, pero no sean de Mérida, porque el de Mérida cobraba mucho mejor el del pueblito ahí guardado. No voy a mencionar ninguno porque no se trata de ser discriminatorio ni señalador de nada. Y ahí se iban. Un contrato mal hecho. No, ¿cómo que voy a contratar a un abogado para que me haga este contrato que me está sugiriendo, contador? No, mira, hay un amigo de mí con el cual juega fútbol que está estudiando por abogado. Y mira, él me lo hizo. ¿Y sabes cuánto me cobró? Nada, me costó una invitación a la casa. Ese tipo de mentalidades son las que hay que enfrentar y nosotros como profesionales, cada uno Claro. con sus propias armas, hacer entrar, porque hay que cuidar al empresariado. Los generadores de empleos y los generadores de impuestos son ellos, hay que cuidarlos. Y es increíble cómo muchas veces caen en esa situación. Esta pandemia, no voy a referirme a la pandemia del coronavirus, esta pandemia fiscal que hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo, también nos debe de servir a todos nosotros para que se tome más conciencia. Para empezar, el empresariado. Yo quiero, pues aquí hago la invitación para quien nos preste y le damos las gracias anticipadas de su atención. No confíen nada más en su contador, confíen en ustedes y tomen al contador. Escuché esto, ¿cómo la ves, contador? Porque al final, cuando les cae la auditoría, que de eso estábamos hablando, no, ellos no se tuvieron la culpa. El contador se tuvo la culpa y corren a la medicina correctiva, por eso decía pues, nosotros que somos la preventiva, corren a la correctiva con los abogados fiscalistas.
Y es otro campo, es otra acción, donde hasta en una cuestión procesal se pudiera perder. Sí, Y ahorita es con correcto. 7.800.000 de evasión ya es penal. Así es, justamente. La verdad es que me motiva tus palabras, contarte, te voy a decir por qué. Hace como 3 meses tengo la fortuna de ser, o la responsabilidad ahora de ser socio en Coparmex y soy el tesorero. Y tengo la experiencia de tratar con muchos empresarios y me sorprende la habilidad que tienen para hacer dinero, para hacer negocios. Yo creo que el empresario, hay el empresario nato, que nace, que desde chiquito con su papá tuvo la relación y a lo mejor tuvo la formación. No vas a la universidad a ser empresario, sino más bien creo que es como una práctica interesante, cómo se da. Y luego yo los he visto y más de una vez sí he pensado, si este empresario tuviese una formación en De finanzas, contabilidad, un poquito de legal, sería otro Slim. Con pues. esas habilidades. que Exacto, tienen, exacto. con esa agresividad y compran riesgos. Así es, sí. Y como dices, son los que ponen el dinero, son los que arriesgan su propio patrimonio para generar fuentes de trabajo, para generar empleos. Y si tuviesen este ensanchamiento de cultura general en otros aspectos, entre esos la parte contable y financiera o legal, tendremos empresarios inigualables, o sea, de una fortaleza muy importante. Y sobre todo, sí son estos aspectos condicionamientos creo que sociales o culturales que hemos venido arrastrando, de decir, es que el contador, como dices, un contador que le puedes pagar a mejor 10,000 pesos y quieren que tú seas el gestor, que les emitas la factura, que les controles su caja chica, que emplees a los trabajadores. Hasta de psicólogo a veces le tenemos que hacer. Exacto, y eso no puede ser, ¿no? No. Eso no puede ser. Y ojalá fueran 10,000 pesos. Nuestra directora general, la señora Lilia Arellano, me comentó que se sorprendió, ella ahorita se encuentra en la Ciudad de México, por X razones, ¿no? Ujú. Se sorprendió cuando, pues, estando allá, se enteró que inclusive hay contadores públicos que cobran de 3,000 y 4,000 pesos mensuales por las necesidades que hay y porque, hay que decirlo también, es una carrera que de repente muchas instituciones las están otorgando y a veces con tiempos muy cortos. Con esas universidades que no reúnen los requisitos, pero por las necesidades generales en la sociedad se van dando. De todas maneras, la misma vida económica se va volviendo un filtro, donde van quedando los mejores y pasarán los menos. Pero Así qué es, bueno, así porque es. tú estando o habiendo estado allá en la Prodecom, pues qué tanta cosa. Y ahorita, con una cuestión de Coparmex, que por cierto me place decir, y dicen que hay que ser modesto. Híjoles, cuando ya tienes 75 años, no peques de modesto. La inmodestia te adorna y te Claro. luce, y porque si no, nadie te va a aplaudir. Pues yo solo digo, ¿no? Soy Es cierto. fundador de Coparmex. Coparmex. Pues Sí. fíjate, contar qué Soy gran honor. decano. Bueno, Y que soy, estamos celebrando los 36 años, ¿eh? Este año se cumplen aquí en Quintana Roo. pues el que debe de padecer Alzheimer soy yo, pero no lo padezco. Espero que ellos tampoco. Yo Y que espero me inviten también. a los 36. No, pues luego. Bueno, sí, ya junto que- con otros empresarios, Claro, por claro. Pues supuesto. ya que ¿no? están y no pertenezco a Coparmex, pero me No, invitan, pues, ¿no? hay que- Por por supuesto, supuesto, oye, claro. va a estar muy bien Claro, eso. claro. Muy bien, pero... Me desvío un poco allá, no, como no, siempre no, me no, desvío. No, está bien, porque es estamos en bueno, la porque auditoría. eso genera una inquietud. Si nosotros la tenemos aquí entre especialistas, entre la gente que nos está viendo, Así es. el público que nos está haciendo el favor de vernos, pues están en esos sentidos de que a lo mejor no lo tenían visualizado, Así no es. tenían pensado esta problemática, ¿verdad? Maestro Marco, regresando a la cuestión preventiva, correctiva, ¿cuáles podrían ser algunos tips para evitar esas auditorías o para el cierre del ejercicio, que es el tema que estamos tocando, ¿verdad? Y como abogado, pues es una visión a lo mejor un poquito más allá que la que nosotros traemos como contadores. Como decía bien el contador, nosotros hacemos lo preventivo y en el caso de ustedes, la parte correctiva. Yo creo que aquí viene un tema de trabajo en equipo y me atrevería a decir, tradicionalmente el abogado se ha visto como el que te viene a solucionar los problemas. Yo creo que esa parte hay que evolucionarla, que el abogado sea el que te ayude a prevenirlos también. De hecho, yo soy más Efectivo. partidario
de que los contribuyentes no deben de llegar a un juicio. Si lo puedes arreglar en la auditoría, corregir con medicina preventiva, para mí es mejor, porque los juicios son largos, son caros, son tortuosos, y mejor no llegar a eso. Para mí, a pesar de que soy, vean, me estoy metiendo un balazo en el pie, No. pero para mí es más importante que el empresario, que mi cliente resuelva su problema de manera más ágil, porque de esa manera él tendrá la libertad para generar más dinero, que ese es su arte o su oficio. Y aterrizando, yo vería 3 puntos. El punto número 1 es, cuando me llega una auditoría, no caminar solo, es decir, no solamente decirle al contador, atiéndela, sino sí hacerse llegar por lo menos de la asesoría de un abogado, decir, a ver, ¿qué vamos a presentar? Porque como bien decías, cuando la autoridad te llega es porque ya identificó, ¿no? Totalmente. Ya sabe por dónde se ve. Entonces, cuando tú le pones a un contador experto en atender auditorías o a un abogado, te das cuenta por dónde va la movida y entonces, ok, entonces no me voy a desgastar en aspectos que yo sé que tengo bien cubiertos, pero estas deficiencias las voy a ir encaminando, las puedo corregir. De hecho, durante las auditorías puedo pagar los impuestos que no pagué, puedo autocorregirme y puedo obtener beneficios. No tengo que esperar a que la autoridad termine su revisión. Yo mismo puedo ayudar a que eso concluya más rápido. Entonces, el primer consejo es, sí háganse llegar de un abogado experto, de que les dé otra visión. Finalmente, el contador es la persona de confianza, es el que hizo los registros, es el que conoce, pero el abogado te va a dar la visión de decir, a ver, en tu contabilidad la reviso, le hago un escaneo, tienes estas fortalezas o estas debilidades, pero yo como abogado no me quedo aquí. Yo ya estoy pensando en la segunda etapa, que sería un procedimiento de conciliación o de mediación, y después hasta el juicio. Y es más, yo te diré, estoy visualizando en cómo voy a proteger tu patrimonio en aquellos casos que perdamos el juicio, ¿no? Por ejemplo. Claro. Que eso es un tema muy de moda, la protección patrimonial. Así es, ¿verdad? así es. Y entonces la visión del abogado va como de más largo alcance y siempre viene a bien como fortaleza. Yo sí aplico lo que dice la palabra, que dice que en multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, un consejito de pagarle 2-3 horas al abogado fiscal que le eche un ojo en una revisada y me dé, como empresario, que me dé otra visión, creo que nunca está de más. El segundo punto es tener en cuenta que tengo esta posibilidad de negociar. Hay una figura legal, no estoy hablando de corrupción, es decir, me siento con la autoridad a través de un procedimiento que se llama acuerdo conclusivo, liderado por Prodecon, en donde yo puedo justamente decirle a la autoridad, mira, me equivoqué, condóname las multas, me corrijo, y siempre, amigos, como siempre, ¿no? Sin necesidad de llegar al juicio, y puedo obtener beneficios. Y el tercer punto es, en este proceso, si tengo la necesidad de ir a juicio, saber por qué me voy a ir a juicio. Tradicionalmente el empresario dice, pues nos vamos a juicio, ganamos y no pagamos nada, ¿no? Ese es como el sueño, la ilusión. Lo ideal. El día de hoy ya no es así. ¿Por qué? El SAT, yo le decía, la autoridad ha evolucionado mucho, cuida mucho sus procedimientos. Ya antes ganar un juicio por cuestiones formales, que no puso una fecha bien, que no me citó bien, era lo más común. Ahora es dificilísimo. Entonces, si no tenemos elementos, yo muchas veces le digo a un cliente, mira, ¿para qué te pones un juicio? Yo te voy a cobrar honorarios, vas a tener que garantizar el asunto. Y si perdemos porque no tenemos cómo demostrarlo, la contingencia va a ser mayor. Entonces, que tengan esa otra visión, decir, ok, si voy a presentar un juicio, ¿cuál es el propósito final y de qué manera me va a ser útil, ¿no? Así es. Bueno, amigos, pues estamos concluyendo este programa de Reporte 10, tercer programa que llevamos a cabo, con aspectos principalmente hasta este momento fiscales, de empresariales, y próximamente podríamos traer especialistas en aspectos financieros, ¿verdad? Que es lo ideal. O a los mismos, porque ahorita Marco ha generado una serie de inquietudes que seguramente nos darían para más programas. Lógicamente no, claro. Tenemos una lista de invitados que, de acuerdo a sus especialidades y sus disposiciones, pues te agradezco mucho, Santiago, que me estés allá por nada. Apoyando en toda esta responsabilidad. Pero sí, efectivamente, ya estamos cerrando el programa, claro. Bueno, vamos a cerrar el programa. Antes de despedirnos, les invitamos que todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, y a las 7 a la hora de Quintana Roo, nos vean por MXN Televisión. Es el programa donde vamos a estar transmitiendo cuando menos los primeros 4 programas. Necesitamos que ustedes nos apoyen con algunas preguntas, que nos den sus comentarios, que nos pidan qué temas les gustaría que podamos tocar
en este aspecto, en este mundo del contador, del abogado, en donde pueden ustedes obtener una pequeña, a lo mejor una breve asesoría, o cuando menos el que la inquietud se abra para ustedes, para que, como decíamos en un programa anterior, que lo barato no les salga caro. Mucho gusto de saludarles, esperemos tener su presencia la próxima semana. Si gustan despedirnos, por favor, el contador Jaime Novelo. Muchas gracias, Marco. Santiago, Gracias. hombre, ¿qué puedo decir de ti que estás compartiendo esta responsabilidad dirigible? Y bueno, así como dije, Marco, aparte de las gracias, pues la invitación constante en aquellos temas que nos pudieses apoyar en el programa y también apoyar, porque por algo existe la televisión, ¿no? Por algo quiere uno aprovechar estos nuevos medios que hay para que pueda uno ayudar a alguien. Ayudar al empresariado es ayudar a nuestra sociedad, ayudar a nuestros colegas con algún consejo, alguna generación de inquietudes, como dice Santiago, es ayudar a nuestra sociedad. El que se dedica al tema laboral, al tema sindical, al tema de salud, o al tema financiero, o al tema de lo que uno quiera, urbanístico, de lo que sea, ecológico, es ayudar a nuestra sociedad. Y en nuestro entorno y desde nuestra trinchera, todos tomamos algo de ese todo y que pudiera ser mucho más larga la lista de lo que acabo de decir. Con todo gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco, muchas gracias, Santiago. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.